Pues muchas gracias, lo primero, por haber asistido, por haber estado escuchando y sobre todo a todas las ponentes que han venido hasta aquí, hasta Donostia, a compartir con nosotras su conocimiento, sus experiencias y toda su historia. Y también quiero empezar a agradecer, por supuesto, a todas las compañeras que me ayudan a que esto sea posible, como Machalén Esquivar, Palma Zancajo, Conchi Bellorín, que está aquí, o Isabel Yeri, que ahora mismo estarán las pobres llevando a ponentes al aeropuerto. Pero creo que no tengo el pasador para poder pasar las conclusiones y hacer un breve resumen de lo que ha sido toda esta jornada. Empezábamos con la concejala del Ayuntamiento de Donosti, con Ana Yarvida, que nos decía lo que es evidente y lo que se ha repetido muchas veces, que el deporte no va a ser igualitario hasta que las mujeres lo lideren y lo transformen, que es lo que tenemos que hacer. Pero es muy importante esa conferencia inaugural que nos dio Elda Moreno desde Estrasburgo, que vino aquí a contarnos esas 3 reglas de oro que teníamos que tener, ¿no? Los derechos humanos, la buena gobernanza y la cooperación honesta de todas las instituciones. Y cuando digo instituciones es desde la política a las federaciones deportivas, a los clubes, absolutamente todos los agentes que entran en juego tienen que cooperar para que se pueda hacer, porque esas alianzas son las que nos van a llevar a conseguir ese camino de la igualdad, a la cima, que es el lema de este Congreso, escalando hasta la igualdad, y no pararemos de escalar hasta que la consigamos, porque además en este Congreso se ha visto también, en el Congreso de la edición anterior en Tenerife también, el acoso, el abuso, la violencia en el deporte contra las mujeres existe y hay que acabar con ella y hay que romper los tabúes, denunciar y acabar con todas esas personas que están haciendo tantísimo daño a tantas mujeres. La diputada que intervenía en la primera mesa del Congreso, en la mesa de deporte escolar y deporte base, Goisane Álvarez, de diputada foral, ha hablado de ese multiquirola que quería evitar la especialización temprana, ¿no? Que las niñas y los niños puedan experimentar distintos deportes y de esa experimentación pueden llegar a encontrar su sitio, ese deporte en el que realmente puedan disfrutar y puedan crecer. Sonia Rayo nos hablaba de los valores dentro del deporte, de esa competición que tienen, que es tan importante como el resultado. Pueden haber metido un gol, pero el equipo contrario ganar porque ha tenido mejor comportamiento en el campo de juego, y creo que es muy importante esa enseñanza que se dé tanto a niños como a niñas. Hay que educar. Los valores son fundamentales en el deporte, en la vida también, pero el deporte no puede prescindir de ellos. Las adolescentes, María Perrino nos hablaba de ese problema también, ¿no? Las adolescentes quieren divertirse, la competición solo motiva a una minoría y esa brecha existe. No solo que exista la brecha, el problema es que afecta a su desarrollo, no solo físico, sino también personal, como personas que tienen que crecer. La igualdad no se negocia, nos decía María Perrino también. Hacen falta compromisos y, para empezar, también desde las instituciones como las universidades. No puede ser que cuando llega la asignatura de género o de igualdad sea la optativa. Entonces solo optan a aquellas personas que realmente creen ya en ella, y eso es lo que no puede ser. Tendría que ser obligatoria. María Delgado nos venía a hablar de la discapacidad intelectual y de cómo no hay tantas actividades y tantas ofertas para las personas con discapacidad intelectual, y más aún siendo niñas o mujeres, y la demostración de que mejora esa actividad física a todas, y ese programa que tienen en Moody para intentar que más niñas y también niños con discapacidad intelectual puedan hacer deporte o actividad física en la escuela. En la charla sobre entornos seguros en el deporte estaban Ana Luna, Cristina Fernández Piñeiro y Miren Vives. Muchas cosas se dijeron en esa charla, y sobre todo que los protocolos, tenemos muchos protocolos, pero no sirven. Sobre todo no sirven si están en un cajón y no los sacamos del cajón y los aplicamos cuando hace falta, cuando llega una denuncia o cuando te dicen que están teniendo un problema deportistas, o tanto mujeres hechas como adolescentes o también niñas o niños. Los puntos negros existen porque se abandonan. Cuidar el entorno es fundamental para que las mujeres se sientan seguras, y es importante porque también desde la arquitectura, esos entornos seguros que desde una arquitectura o un urbanismo de género se pueden evitar y se puede llegar a mejorar. ¿Qué menos que las mujeres se sientan seguras en la práctica deportiva? Eso digo yo, qué menos, ¿no? En la vida en total, pero si estamos hablando de deporte, que tanto vendemos que el deporte es lo mejor que pueden tener las personas y pueden practicar, pues deberían tener la seguridad de practicarlo en entornos seguros.
Había un diálogo de 3 deportistas, Tania Lamarca, Nerea Pena y Ainsane Encinas, que nos contaban cómo habían sentido ellas esa seguridad, si realmente habían estado seguras en su deporte. Y ellas nos hablaban de ese control constante, de la infantilización que habían sufrido simplemente por ser mujeres, aunque fuesen mayores de edad. Pero es que eso todavía lo debemos cambiar. Cuando una deportista denuncia, recibe tantas críticas que silencian a muchas otras. Eso es un mensaje muy importante, que no haya esas críticas. Hay que animar a denunciar y a que digan lo que les pasa para poder intentar cambiar, que es de lo que hemos estado intentando cambiar durante todo este congreso, cambiar las reglas de juego, cambiar las cosas. Los hombres siguen tomando la mayoría de las decisiones y necesitan más mujeres líderes y referentes. Se ha repetido y se vuelve a repetir, y esto lo decían 3 deportistas, porque lo han sufrido en sus carnes 3 campeonísimas. Hemos tenido la presentación de una red, la red de investigación, que realmente puede ser una palanca, ¿no?, para que las mujeres lideren y transformen desde el mundo científico. Liderar más impulsa conocimiento, alianzas y herramientas que permiten construir estructuras deportivas más justas, igualitarias y seguras. Abrimos en esta edición un espacio para comunicaciones, ese CEMIT Talks 20x20, en el que hemos conocido muchos proyectos que se están haciendo aquí. El de Kirola Parteakatuz, lo siento, perdón, pero no estoy acostumbrada a leer en euskera. El Emakumeo Zas, que hablaba de las mujeres también de etnia gitana, cómo estaban haciendo esas actividades físicas que las empoderaba también, o el de Segi Ezan, que acompañaba a las mujeres más vulnerables para evitar su aislamiento, que se sientan seguras, y todo hecho a través del deporte. Y conocimos esa propuesta de No Kirolean, gesto deportivo, que además teníamos un precioso teatro de la igualdad que nos ponían las niñas y niños de ese colegio, de la Leguiaco Herriko Escola, que nos hicieron aquí un pequeño show contando cómo el respeto también se entrena. Y es cierto, se entrena, pero desde temprana edad hay que entrenarlo. Ya en la sesión de tarde de ayer teníamos la presentación de la Fundación Blanca con Lola Fernández Ochoa y con Nuria Gratachea. Lola nos contaba cómo nacía su fundación al fallecimiento de su hermana, de nuestra primera medallista olímpica, bronce, Blanca Fernández Ochoa, y Nuria Gratachea nos ponían los nombres y los datos, sobre todo de cuál es el estado de salud de los deportistas españoles y las deportistas españolas, porque es un protector el estado de la salud mental, no solo para la estabilidad, sino para el rendimiento también de cada uno de los deportistas o de cada una de las deportistas. Tuvimos un pequeño taller, la teoría del cambio, un taller que nos hubiese gustado hacerlo de otra manera, pero no hemos podido hacerlo así. Pero Almudena Cueto nos habló de transformar el deporte, de cambiar las personas, las relaciones, los patrones colectivos y las estructuras. Y a todas las personas que han participado, se han inscrito para este congreso, les vamos a dar un formulario con ese taller de la teoría del cambio para que nos ayuden a buscar esos cambios, para que entre todas las personas que hemos participado podamos evaluar qué es lo que necesitamos hacer para realmente conseguir este cambio. Así que les agradeceríamos muchísimo como Congreso que rellenasen ese formulario de Transformando la Igualdad, de esa teoría del cambio, para que podamos evaluar y hacer más cosas para realmente conseguir el cambio. Por la tarde tuvimos una sesión dura porque había testimonios reales de 2 víctimas de abuso sexual en el deporte y de violencia física, de Carmen Jiménez y Nazaret Morís, que es muy importante poner el foco. Quiero agradecer la valentía que han tenido de estar aquí, de contar todo lo que les pasó, porque creo que es importante que se conozcan sus historias, que se conozca lo que ha pasado y que se sepa que no es algo excepcional, que es algo que está pasando y que hay que ponerle ya fin. Coto, y para ello nos tienen que ayudar también las leyes, las federaciones, las instituciones públicas, para que esos protocolos se pongan en marcha y realmente se sientan ellas seguras, porque esos testimonios nos visibilizan esa cruda realidad que viven muchas deportistas, muchas más de las que se imaginan. Pero también hablamos con las terapeutas, con lo que se han encontrado, con lo que han tenido y con lo que ha ido. Creo que se ha pasado la presentación, yo sigo aquí hablando mucho tiempo atrás, pero
Después de esa dura charla tuvimos un precioso y un merecido reconocimiento a todas las pioneras del deporte guipuzcoano que han estado aquí, las Medina de balonmano, Izaskun Aramburu, Cristina Martínez, además tuvo el detalle Mayalen Chorraut de venir a entregar ese premio, Sara Carracelas, Izaro Lestallo, Josune Gorostidi estuvo también aquí y nuestras futbolistas, las primeras que estuvieron en ese partido de Eibar, que estaba Almudena Urizar y también Marisol La Hidalga, que nos acompañaban aquí y que han estado todo el congreso escuchando todas las ponencias. Se lo quiero agradecer también que han venido y que lo han tenido aquí. Y ya esta mañana hemos empezado con una charla que yo creo que nos hemos cargado la hora del congreso por todo lo que somos capaces de hablar. Olga Abiza, Paloma del Río y yo misma, que me estoy enrollando ahora mismo, ya me estoy pasando de hora y tienen que ir a la exhibición. Pero es que son tantas cosas las que nos pueden contar, pero yo les animo también a quien se haya perdido algo que podemos recuperarlo, porque después pondremos este streaming y todo el congreso en YouTube para que lo puedan continuar viendo. Son muchas cosas las que hemos dicho demasiado, que es importante reivindicar, que son las olvidadas, que cuando eres la posición en la que están las mujeres respecto a los hombres es el momento de remangarse, como decía, ¿no? Olga Abiza, que hay que remangarse. Pero luego llegamos a Latifa Shakizada, que nos ha acompañado toda la mañana aquí, que ha estado también escuchando las ponencias, pero que nos ha contado una historia real que hace muy importante saber valorar lo que tenemos ahora mismo, lo que hemos avanzado, porque ellas jugaban, hacían deporte, tenían libertad, y de repente llegaron los talibanes y se quedaron sin esa libertad. Ella se quedó sin poder jugar, no solo sin poder jugar a baloncesto, sino que tuvo que irse de ese país, y gracias a Paloma del Río y a Antonio Pampliega han podido venir aquí, recuperar esa libertad y poder volver a ser libres como mujeres. Y lo malo es que todavía quedan allí, quedan unas cuantas, y es lo malo. No voy en orden con la presentación, ya me pueden perdonar, pero es que estoy ya un poco cansada de todo el trabajo, de todas las jornadas que hemos ido realizando, de todas las sesiones, y esta mañana teníamos también una muy importante, porque el deporte paralímpico tiene una doble desigualdad por ser paralímpico y cuando son mujeres más, esa doble invisibilidad que sufrís muchas veces y que es importante que acabamos, que empiecen a ceder privilegios y que empecemos a vosotras que estéis también en el lugar que os merecéis, porque hacéis, yo creo, que un doble esfuerzo para estar ahí, para conseguir todas las medallas que habéis conseguido y que podéis hacer. Hemos hablado de parapentatlón, una nueva modalidad que tenemos la suerte de tener a una mujer que es la que está creando los reglamentos de parapentatlón en España y que es la única que tiene un club que está trabajando con personas con discapacidad para disputar el parapentatlón y continuar. Después de toda esta charla de todo lo que han removido, la maternidad, esa parada obligatoria que tuvo Marta Arce, pero después de esa maternidad ha seguido yendo a juego y ha seguido ganando medallas. ¿Y vas a seguir? No tengo ninguna duda de que vas a seguir, pero eso cambia todo, ¿no? Te revoluciona la carrera y la vida, el ser madre, pero es cierto que necesitáis ese entorno, ¿no? Que elimine las barreras, pero ya no solo las barreras físicas, también las barreras psicológicas, las barreras que tienen algunas personas a la hora de veros, a la hora de enfrentaros, a la hora de valoraros y reivindicaros también como deportistas y como personas, ¿no? Que no te hagan pequeña, que sois muy grandes, sois muy grandes. Y ya en la última mesa redonda que analizamos esa transformación que necesitamos vivir, hay que analizar desde una visión evidentemente transversal y poliédrica, nos decía Carmen Manchado, porque no estaba hecho el deporte para nosotras, lo habían hecho ellos para ellos, y por eso tenemos que cambiar las reglas de juego. Esas reglas no nos valen, es necesario cambiarlos, porque si cambiamos y adaptamos esas normas, el espectáculo crecerá, ellas podrán dar un mayor espectáculo sin ninguna duda. Hay que integrar a las mujeres en los espacios de decisión, por supuesto, se ha dicho desde el principio, desde la inauguración que hizo Ane Ollarvide. Tenemos que estar ahí para decidir y para poder cambiar y mandar. Necesitamos estar ahí y cambiarlo. Y sabemos que, por ejemplo, esas zapatillas que mucha gente no lo sabe, son zapatillas de hombre más pequeñas, ¿no? O de color rosa que han hecho muchas veces. Nuestro pie es distinto, nuestra fisionomía es distinta.
vamos a tener un calzado que nos permita que no nos lesionemos. Y lo mismo pasa, evidentemente, con la nutrición, con la alimentación, con el tipo de entrenamientos. Hay que tener en cuenta todo lo que se hace para que esos objetivos de rendimiento deportivo lleguen a donde tienen que llegar. Pues con esta imagen que hacíamos ayer de la foto de familia, creo que concluimos este congreso y esas reglas de oro que nos daba la primera ponencia de la conferencia inaugural, Elda Moreno. Esa cooperación, esa buena gobernanza y poner los derechos humanos por delante de todo. Pero yo ahora mismo, no sé si está la diputada foral aquí, Goizane Álvarez, la invitaría a que baje. Lo primero, agradecerle a ella inmensamente porque ha sido ella y a través de Deporte de Kirolak de San Sebastián de Guipúzcoa, la Diputación Foral, ha sido posible este congreso con su apoyo y con su ayuda. Y por eso, antes de que nos clausure este congreso, Goizane, tengo que darte, en nombre de todo el congreso, un reconocimiento también por haber hecho posible esto, porque sin ayuda de personas como tú, sensibles a la igualdad, sensibles a la necesidad de que estas cosas se cuenten, de que llegue a la gran sociedad, de que todo el mundo conozca cuál es la realidad que viven las mujeres en el deporte, sin vuestra sensibilidad, sin personas como tú, esto no sería posible. Este congreso no lo podríamos hacer y por eso te lo queremos agradecer y vas a recibir. Muchas gracias, Cristina. Me he puesto ya hasta nerviosa. No pensaba terminar así. Así que, en primer lugar, yo también quería... que se me ha quitado hasta el móvil. Quería agradeceros a la organización del Congreso Mujeres y Deporte y a cada una de vosotras, compañeras y amigas, que hayáis traído a San Sebastián este congreso. Se lo había pedido ya varias veces, pero bueno, soy generosa y cuando hay otras instituciones, otros territorios que lo han querido albergar en un momento determinado por las razones que fuera, como yo siempre estaba dispuesta y disponible para que llegarais a Donosti, pues tuve que esperar un poquito hasta la 4ª edición. Quería agradeceros las 4 ediciones, no solo esta, porque sostener un congreso de estas características requiere de mucho ímpetu y de mucho compromiso. Y eso es lo que sois, mujeres comprometidas con la verdad y la justicia. Así que, como mujer, también agradeceros que estéis en este mundo desde el lugar en el que, y con los valores con los que construir este congreso, que tiene que ver con los valores de todas nosotras y de todos nosotros, los que hoy estamos aquí, las personas que estuvieron ayer, la sororidad y el coraje, porque solo insistiendo en generar espacios desde esos valores vamos a ser capaces realmente de cambiar las reglas del juego. No me voy a extender porque está la exhibición de Ricky Rolak esperándonos, así que solo voy a compartir 3 ideas. La primera es que generar conocimiento y analizar la realidad desde distintas posiciones perceptivas es fundamental para poder construir alternativas. La segunda, que esas alternativas las tenemos necesariamente que compartir en espacios como este, porque para cambiar las reglas del juego tenemos que hacer, primero, que las personas entiendan que existen otras maneras de pensar, de interpretar la realidad, que existen alternativas que no se contemplaban. Es importante que entender, interpretar, proponer alternativas, contarlas, cambiar el lenguaje. Es lo primero para ir a un cambio de paradigma, para abandonar esos marcos mentales antiguos que perpetúan la desigualdad y los patrones androcéntricos. Compartir es responsable del cambio en un 70%, dicen, y hoy con este congreso hemos creado un nuevo lugar común, con bases, con valores y con propósitos comunes desde los que co-crear una nueva realidad, porque visibilizar esa alternativa es la forma de crear nuevos imaginarios y de apropiarnos del futuro. Hemos hablado de distintas violencias, pero tenemos que tener en cuenta que la violencia evoluciona, que cambia de frecuencia, de forma y de vibración.
de modo que la respuesta también tiene que evolucionar. Y por eso espacios como este son imprescindibles, porque son esos lugares de respuesta en los que construir ese futuro en igualdad y libertad es imprescindible. Termino dándos las gracias de nuevo, no me voy a cansar de hacerlo, a la organización, pero también a todas las presentes, a todos los presentes, a los que estuvieron ayer, a las que han participado de las 4 ediciones, a las que participan de cada edición, porque trabajar el liderazgo es una tarea colectiva necesaria y la igualdad una tarea urgente para seguir construyendo una sociedad libre, igual, progresista y feminista. Es que